Bueno, vamos con el último video. Y este video prácticamente es lo que vimos en el ejemplo, pero de una manera genérica. Entonces, los pasos son los mismos que hemos hecho antes, pero de una manera genérica en el ejemplo. Y bueno, lo analizan con calma, ¿no? Cuando lo vean, lo repiten las veces que sea necesario. No voy a ahondar tanto, porque bueno, aquí están las cuentas y lo que yo diga, pues bueno, es simplemente es describir las cuentas que están en la hoja. Ok, entonces empezamos. Entonces tenemos respuesta a entradas periódicas y entradas sinusoidales. Entonces, cuando en un sistema LTI entra una señal periódica, puede ser una señal periódica cuando t tiende a infinito, los modos naturales se cancelan. Cuando un sistema LTI entra una sinusoidal, al final sale una sinusoidal cuando el tiempo tiende a infinito, que es la respuesta en estado estable. Y esta nota es importante, que dice lo siguiente: este tipo de señales pasan a través de un sistema LTI sin excitar a los modos naturales del sistema. Esto sucede no porque así pase, porque en el ejemplo vimos que cuando hacemos convolución, una señal sinusoidal, un coseno de t, sí excitó a los modos naturales, pero desde el punto de vista de Fourier, como la transformada de Fourier del coseno son deltas, esta delta apaga la dinámica porque se tiene que evaluar la función en una omega en particular. En ese caso la evaluamos en omega igual a 1. Este es el hecho, es decir, esta nota aplica desde el punto de vista de Fourier. No es que así pase en los sistemas en general, como se mostró en el ejemplo. Bueno, entonces solamente ponemos algunas cuentas. La deducción pues es importante nada más para saber qué se va a hacer al final, pero al final vamos a concluir con fórmulas, ¿no? Solamente esto es para ver por qué esas fórmulas sí valen o de dónde se deducen. Entonces vamos a ver la primera parte, que es respuesta a entradas periódicas. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos una función que es periódica. ¿Cómo denotamos eso? F de t igual a f de t más t, en donde t mayúscula es el periodo. Si una señal es periódica, entonces la puedo expresar en su serie de Fourier, que sería la siguiente. Estamos eligiendo la serie de Fourier exponencial compleja. Entonces, cuando hacemos la transformada de Fourier de esta función periódica, es equivalente a transformar su serie de Fourier, porque podemos expresarla en términos de ella. Como sabemos, la transformada de Fourier es lineal, salen las constantes de n y solamente hay que transformar las exponenciales, pero las exponenciales, su transformada de Fourier es 2pi por la delta desplazada exactamente en el valor que acompaña j omega, que sería n omega 0, y pues sabemos que la relación entre el periodo fundamental y la frecuencia fundamental es 2pi entre omega 0, ¿no? Bueno, entonces pues ya concluimos sobre esto. Sabemos que la respuesta a un sistema es la función de transferencia por la transformada de Fourier de la entrada. Entonces la transformada de Fourier de la entrada en términos de serie de Fourier es la que acabamos de anotar aquí arriba. Aquí está. 2pi h de omega. Entonces esta sería la expresión de la transformada de Fourier de la salida. Como sabemos, esta h de omega puede entrar, pero otra vez aquí es donde se apaga la dinámica del sistema, en el sentido de que el h de omega en lugar de ahora ya nada más depender de omega se vuelven constantes. Cuando esta h de omega entra aquí, propiedad de la delta, cuando multiplica una función que depende de omega, hay que evaluar la función en donde el argumento de la omega se hace 0, o hacer un cambio de variable y evaluar en 0, ¿no? Dependiendo de cómo hagamos el cambio de variable. Entonces esto que implica que los dns quedan tal cual como estaban, y la h de omega se convierte en h de n omega 0, que es en cada uno de estos valores en donde se hace el argumento 0. Entonces la dinámica del sistema h de omega se vuelve una constante para cada valor, y entonces resulta ser que esto indica que los modos naturales no son excitados, porque se pierde la dinámica de la función de transferencia y nada más quedan puras constantes complejas evaluadas. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que la salida, pensando que va a ser periódica cuando t tiende a infinito, pues tiene su propia serie de Fourier. Entonces, haciendo las analogías, pues resulta ser que, como esta es la salida y esta es la salida, cuando hagamos transformada inversa, 2pi va a entrar, y transformada inversa, estas dos salen como constantes, porque la transformada inversa también es lineal, salen como constantes, y nos quedaría la transformada inversa de 2pi por deltas, pero la transformada inversa de 2pi por deltas son exponenciales. Entonces pues hacemos analogías. ¿Cómo va a quedar? Puede ser que los coeficientes de Fourier de la salida pues no, es simplemente el coeficiente de Fourier de la entrada multiplicada por la función de transferencia evaluada en la frecuencia en cuestión. Entonces, al fin y al cabo, la salida, ¿quién va a ser los valores des? Los valores des son los des de la señal de entrada multiplicadas por h de omega. Aquí está el famoso escalamiento que decíamos que se va a hacer. Y luego, ¿qué va a pasar con el ángulo?
pues el ángulo de este número, como es una multiplicación de números complejos, es el ángulo del primero más el ángulo del segundo. Entonces resulta ser que esta h de t, que la transformada inversa es una convolución, cuando esta t es periódica, pues resulta ser que esta es periódica también. ¿Por qué sabemos que es periódica? Porque aquí nos dice que el periodo no se ha modificado, es la misma frecuencia de las mismas señales, y entonces el periodo no se modifica, nada más la señal se escala y se desfasa, pero al final sigue siendo periódica. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer la serie de Fourier exponencial compleja? Si no queremos hacerlo, disculpen, si queremos, en lugar de ponerla exponencial compleja, ¿qué pasa si la queremos hacer trigonométrica compacta? Pues entonces aquí ¿quién va a estar? Aquí va a estar el coeficiente de la d evaluada en y0, es decir, el 0. Y recordemos que la relación que hay entre los CNs y los DNs es que los DNs son la mitad de los CNs. Entonces, cuando pasemos de la expresión exponencial compleja a la exponencial trigonométrica compacta, hay que agarrar estos números que están dados por estos. Ok, esta es la de entrada, esta es la función de transferencia. Multiplicados por 2, porque los CN son el doble de los DNs y el ángulo se preserva. Recordemos que cuando pasamos de exponencial compleja a trigonométrica compacta se hicieron esas identidades. Los Cs son los dobles, por eso ponemos el 2. En términos de los Ds va a ser el 2 veces los CNs y el ángulo es el mismo. Entonces, pues ya terminamos, ¿no? Y el D0 pues es el famosísimo C0, ¿no? Entonces aquí está. Entonces, si se fijan, esto es equivalente, se puede deducir las periódicas a partir de ver cómo pasa con los cosenos, porque al fin y al cabo podemos expresarnos en su serie de Fourier. Entonces estas cuentas son las importantes. Vemos un ejemplo rápidamente. Tenemos una señal, un sistema LTI de segundo orden igual a una entrada. Hacemos la función de transferencia transformada de Laplace de la izquierda. De Fourier, sería j omega, 2 j omega, 3, j omega cuadrada, y de omega, 2 j omega, y de omega, 3 y de omega, factorizamos la y de omega, transformada de Fourier de x de t es x de omega, pasamos dividiendo el término que multiplica a la x de omega, y esta es la función de transferencia. Si simplificamos las cosas, aquí nos queda menos omega cuadrada, aquí nos queda 2 omega j, aquí 3, entonces esta es la parte real del número complejo, esta es la parte imaginaria, nomás hay que hacer la cuenta de aquí abajo. Entonces, si la expresamos en términos este es un número complejo, lo podemos poner en su forma tamaño y en su ángulo, tamaño del de arriba, tamaño del de abajo, parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, la parte imaginaria es 2 omega, al cuadrado queda 4 omega cuadrada, raíz cuadrada, ¿no? Arriba y abajo. Y el ángulo es el ángulo del de arriba, que es 0, menos el ángulo del de abajo. El ángulo del de abajo es la parte imaginaria entre la parte real. Ahí está, ¿sale? Y entonces, como ejemplo, no la estoy poniendo, pero estamos pensando que x de t era periódica y le hicimos su serie de Fourier. Calculamos sus Ds. Entonces, los Ds, independientemente de cómo sea la forma de la señal, nos queda esta. Tomé un ejemplo y así quedaron los Ds. Entonces, ¿qué pasa? Los Ds los vamos a poner también en su forma en su forma compleja, disculpen. O sea, forma polar es el tamaño, este es el tamaño porque sería parte imaginaria al cuadrado, que es esto, con el menos 1 a la n. Cuando le vamos al cuadrado el menos 1 no importa, porque ya cuando le va al cuadrado queda positivo, raíz cuadrada queda, este es el tamaño. Y el ángulo pues va a ser un número complejo puramente imaginario positivo, si n es par, puramente imaginario si n es impar, pero uno es positivo y el otro es negativo. Eso que implica que cuando la n, aquí me falta menos 1 a la n, por favor pónganselo, cuando la n es impar, nos queda un ángulo, nos queda menos alguien por j, eso implica que está a menos a menos 90 grados, y cuando n es par, nos queda más pi medio, aquí es menos 1 a la n, por favor. Entonces, estas son los coeficientes de Fourier de la señal de entrada, que aquí no lo estoy calculando, ya se los estoy dando, y esta es la transformada, esta es la función de transferencia del sistema LTI. Entonces, recordamos aquí, si quiero yo armar a la salida, pues los coeficientes Ds de la salida son la multiplicación de los Ds por la función de transferencia y sumo los ángulos. Entonces, si queremos hacer eso, entonces queda que el tamaño es la multiplicación de los tamaños de las de entrada por el tamaño de la función de transferencia, y los ángulos es
es el ángulo de la entrada menos más el ángulo de la salida, que en este caso es de la función de transferencia, que en este caso es negativo. Entonces este ángulo menos este ángulo. Si damos algunos valores para e igual a 5 y omega 0 igual a 1, tenemos lo siguiente. Este es un codiguito de MATLAB, que es una función que se llama perio, y le puse como argumento n. Y entonces esta función que está aquí, vamos a simular la salida para la entrada en cuestión. Entonces vamos a simular desde 0 hasta 4pi. El E5 es un número que dimos y pensamos que la frecuencia de la señal de entrada era 1. No sabemos qué forma tenía, pero es una serie de Fourier, entonces eso es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la función de el tamaño de la función de transferencia que teníamos la expresión analítica, que era 1 sobre la raíz cuadrada de 3 menos n omega 0 al cuadrado. Recuerden que la función de transferencia se evalúa en la frecuencia, ¿sale? En n veces la frecuencia. Aquí está el ángulo. Si con calma observen que esta era la expresión del ángulo. Este era los dns eran j, porque era número complejo, por menos 1 a la n por e entre n por pi, ¿sale? Entonces, ¿quiénes son los dns? ¿Quién es la magnitud del dn? Pues el abs, el valor absoluto de su magnitud, y el ángulo nos da la función ángulo. Entonces aquí está dns, ¿no? Entonces las magnitudes de la de salida, ¿quién sería? Sería la multiplicación de las magnitudes de la de entrada por la de la función de transferencia, y el ángulo y la base sería la suma de los ángulos, ¿no? Aquí está. Y aquí abajo pues hacemos la serie de Fourier para la salida, que sería, esto es recursivo. Recuerden que cuando hacemos una serie de Fourier hacemos la recursión. ¿Por qué multiplicamos por? Recuerden que los tns eran el doble de los 10. Del coseno de n omega 0t por el desfasamiento, recordando que la magnitud es la multiplicación de las magnitudes de los ds de la entrada por la función de transferencia evaluado en esos h's, y al final graficamos, ¿no? Entonces graficamos, déjenme correr. ¿Cómo se llama esta función? Se llama perio. Entonces, perio de, no sé, vamos a hacerlo para disarmónicos. 10. Aquí está, y aquí está, ¿no? Esta sería la respuesta en estado estable. Recuerden que perdemos los modos del sistema, por eso nomás estamos diciendo la respuesta en estado estable. Entonces, esta técnica, recapitulando la técnica, espero no se complique esta parte para ustedes, porque pues bueno, es la primera vez que lo vemos y por día, entonces pues un poquito complicado. Solamente recapitulando. ¿Cómo analizamos las entradas periódicas a un sistema LTI? Hacemos su transformada de Fourier, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo este análisis para la respuesta de una ecuación diferencial con entradas periódicas, la salida no tenemos la expresión analítica tal cual, tenemos la expresión de su transformada de Fourier. Lógicamente que como tenemos la expresión de su transformada de Fourier, pues es imposible hacer esta simulación. Hay que simular hasta infinito. Ahorita nosotros la simulamos hasta 10. Entonces esta técnica, si se fijan, nomás es formulazo. Calculo el ángulo de las Ds y el tamaño, multiplico por 2 y hago esta suma, y esa es una expresión aproximada de lo que es la salida. Recuerden que para hacerla tendremos que simular hasta infinito y pues es imposible, ok, pero para un n suficientemente grande es una buena aproximación de la salida. Entonces, al fin y al cabo, si entra algo periódico, me calculo los tamaños y los ángulos y hago esta cuenta en simulación o lo expreso analíticamente. ¿Cómo se calculan los tamaños? Insisto, tamaño de la serie de Fourier, de los coeficientes de Fourier en forma compleja de la entrada por la función de transferencia evaluada, dependiendo en qué n esté, la evalúo en Sn omega 0. Y los ángulos, ¿cómo los hago? Sumo los ángulos. Y es lo que se ha hecho en este ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahí está, ¿no? Otro ejemplo, tenemos un circuito RLC en serie, hacemos un modelado matemático, nos da este modelo de la derecha. ¿Quién es la función de transferencia? La función de transferencia, pues aplico Fourier de izquierda, Fourier de la derecha, y lo que quede multiplicando la transformada de la entrada es la función de transferencia. Esta cuenta de aquí abajo la realizamos y nos da este número de la derecha, nomás hay que elevar este al cuadrado, queda menos omega cuadrada, etcétera, y luego lo ponemos en su forma polar, que es la forma polar, tamaño de arriba, tamaño del de abajo, y el ángulo es el ángulo del de arriba. Como es una constante positiva, no hay inductancias ni capacitancias negativas en nuestra aplicación, entonces tenemos ángulo del de arriba es 0, ángulo del de abajo parte imaginaria entre parte real, pero este es h de j omega o h de omega. Recuerden que esta expresión que está aquí
nos sirve porque esa nos va a dar cuál va a ser la transformada de la serie de Fourier de la salida. Y otra vez tomamos que esta nos desde la entrada como en el ejemplo anterior. Entonces, como ejercicio, escriban quién sería el voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser la serie de Fourier, que sería quién, el Y0, que el coeficiente asociado a la salida 0, que va a ser 0 porque recuerden que esa es la multiplicación de los tamaños, pero la de 0 es 0, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito del tamaño de este por el tamaño de este por el coseno de n omega 0t más la suma de los ángulos. ¿Ok? Entonces escríbanla, ¿no? Analíticamente, ¿cómo sería? Ok, bueno, entonces esto que también vimos en el ejemplo, esto es repetir lo anterior que vimos en el ejemplo, pero de manera analítica. Tenemos un sistema, la función de transferencia por la transformada de Fourier de la entrada, independientemente como sea esta, y estamos pensando que entra un coseno. La transformada de Fourier de un coseno es esta suma de deltas, y al sustituir esta suma de deltas por la multiplicación nos queda esta expresión, que en el ejemplo este era 1 entre j omega, pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Pues por la propiedad de las deltas, esta se tiene que evaluar en donde el argumento se haga 0, y esta se tiene que evaluar en donde el argumento se haga 0. ¿Dónde es el 0 el argumento? En omega 0. Entonces quito la omega y pongo omega 0. Me pego menos omega 0, perdón, y de manera similar. Entonces, ¿qué pasa? Este número complejo, porque ya es una constante, la omega como variable desapareció porque ya la evalué en nosotros lo habíamos evaluado en 1 y en menos 1 respectivamente, lo puedo poner en su forma polar que sería su tamaño y su ángulo. Este que está aquí, ¿quién sería? Su tamaño. Aquí es, ¿por qué no le ponemos el signo aquí? Porque como estas cosas son complejas conjugadas, pues el tamaño es el mismo, y su ángulo. El ángulo es el contrario, este es ángulo positivo, este es ángulo negativo, estas dos son complejas conjugadas. Y las deltas, aplicamos transformada inversa de Fourier, esta constante sale, esta exponencial sale, porque son constantes con respecto de la omega, y el pi y la delta las acompletamos. ¿Cómo las acompletamos? Pues recuerden que si la transformada de Fourier de una exponencial es 2pi delta de omega, pues entonces la transformada inversa de esta expresión pues nos va a dar una exponencial. Nomás hay que completarla, multiplicar por 2, dividir entre 2, o verlo desde este punto de vista. La transformada de Fourier de esta es 1, y aplicando la propiedad de desplazamiento, si se fijan, nos queda lo mismo que en la expresión que hicimos en el ejemplo, de manera genérica. Factorizamos el tamaño, y el 1 medio con estas dos exponenciales, y el 1 medio con estas dos exponenciales es e a la teta más e a la menos teta entre 2, eso es un coseno. Y como ven, es lo que habíamos hecho de manera general. Entonces, cuando entra un seno o un coseno a un sistema LTI, resulta ser que nada más lo que hace el sistema, nada más lo escala y lo desfasa. Es por eso que las gráficas de magnitud y de fase son importantes, porque ya no tengo que hacer este procedimiento. Cada vez que entre un coseno o un seno, pues más me importa la función de transferencia, y aquí me importa cuál es su ángulo y cuál es su tamaño para cierta valor de omega. ¿Qué pasa en circuitos eléctricos cuando tenemos varias mallas o unas conexiones diferentes? Tendríamos sistemas de ecuaciones diferenciales. Tendríamos una ecuación, por ejemplo, si tuviera dos mallas aquí, tendría una ecuación diferencial para la primera malla y una ecuación diferencial para la segunda malla. ¿Qué es lo que hace Fasores? Lo que hace Fasores es como que aplicar la transformada de Fourier de la primera, la transformada de Fourier de la segunda, y simplificar para encontrar la transformada de Fourier del sistema entrada-salida. Lo que hacemos ahí algebraicamente es buscar la transformada de Fourier del sistema original. Entonces aquí no hay la transformada de Fourier queda directa. Cuando hacemos Fasores, lo que hacemos esa álgebra que hacemos es encontrar la función de transferencia evaluada en la omega. Es por eso que Fasores nos da solamente la respuesta en estado estable. Entonces, pues otro ejemplo, si tomamos la función de transferencia del ejemplo anterior y pensamos que al sistema entra coseno de 2t, entonces ¿quién va a ser la salida? Pues la salida va a ser también un coseno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues un coseno de 2t, ¿en qué? En cierto tamaño y con un cierto desfasamiento. Pero como ya conocemos la función de transferencia del ejemplo A, allá fíjense arriba quién es el ejemplo A, pues agarro la expresión analítica de la función de transferencia y la evalúo en 2,
porque está entrando un coseno de 2t. Cuando evaluamos en 2, eso nos queda 1 sobre raíz de 17, que es aquí el tamaño, ¿no? El tamaño evaluado en omega 0. 1 sobre raíz de 17. Y la expresión analítica del ángulo la evalúo en 2, hago tangente inversa y ya acabé. O sea, esto es lo que tendría que hacer en general. Nomás me fijo quién es esta expresión analítica, sustituyo en el valor de frecuencia y ya tengo la respuesta en estado estable. Recuerden que aquí no aparece la respuesta completa, que sería la transitoria, pero eso se puede hacer con convolución. ¿Ok? Y bueno, por último, un ejemplo mecánico, es lo mismo, es un sistema LTI, es algo importante, ¿no? Las aplicaciones, pues, híjole, ya son así como que cosas bien concretas, porque no me importa si esto eran capacitores, inductores, al fin y al cabo es un sistema LTI porque es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Entonces está entrando un coseno. Entonces me fijo en la función de transferencia, saco la función de transferencia, sáquenla por favor, y aquí sería esta la función de transferencia. Esta es la expresión analítica de la función de transferencia. La pongo en su forma polar, tamaño arriba, tamaño abajo, ángulo de arriba menos ángulo de abajo. El de abajo es parte imaginaria entre parte real. Y ya tengo la función de transferencia. Pero resulta ser que aquí está entrando este coseno con esta frecuencia. Entonces, a la salida que vamos a tener un coseno con la misma frecuencia, con el ángulo original. Ahí está, es igualito, o sea, la función que entra es igualita en su argumento, que es lo único que va a cambiar: su escalamiento y su qué, y su desfasamiento. La magnitud original era 1 entre m por a, esa magnitud se queda y nomás la escalamos. ¿Cómo se va a escalar? Pues multiplicándola por el tamaño de la función de transferencia que aquí tenemos. ¿Cuál es el detalle? Que este es para cualquier omega, lo vamos a evaluar en omega 0. Si este hubiera sido 5, aquí tendríamos coseno de 5t más pi tercios, y lo de abajo evaluado en 5 y ya nos va a dar un número. Si hubiera sido 5, aquí ponemos 5, sustituimos los valores y este es el desfasamiento, y esa sería la respuesta en estado estable, que son las fórmulas que comúnmente nos dan o conocemos. ¿Okay? Bueno, esto sería todo. Repasen esto con calma, no hay mayor complicación. Ahí les dejé el código para que lo copien y lo corran, y si tienen alguna duda, pues bueno, ya me la comentarán el lunes. El día del examen es el martes. Bueno, eso sería todo, y nos vemos en el examen.